Hola, bienvenidas. Vamos a hacer en este tutorial una agenda con cremallera para guardar nuestras cositas del día a día, y para esto vamos a necesitar dos cartones de 2 milímetros de 25 x 18 y uno para el lomo de 25 x 4. Las anillas que yo voy a utilizar son de AliExpress y tienen un ancho de 2 centímetros, y de ahí voy a sacar el doble para el ancho del lomo, que va a ser de 4 centímetros. Para forrar voy a utilizar esta ecopiel Bling Bling de Joana Rivero, esta dorada, y este otro retal dorado de Tessuti Piccolina. Antes de pegar el cartón sobre la guata, lo que voy a hacer es redondear las puntas de las tapas con la medida de media pulgada de la Corner Chomper, y las puntas del lomo van a ir con la medida de 1/4 de pulgada. Bien, para acolchar la agenda voy a utilizar guata de 1 centímetro y voy a pegar las piezas de cartón con un spray adhesivo sobre la guata. El espacio que voy a dejar entre las tapas y el lomo va a ser de aproximadamente 5 milímetros para que tenga el margen suficiente para poder abrir y cerrar la agenda. Ahora que tengo la guata cortada al ras del cartón, voy a elegir las ecopieles que quiero utilizar para forrar y voy a hacer una composición. Voy a forrar la mitad superior de la Bling Bling de puntitos y la mitad inferior de la Bling Bling dorada. Entonces voy a marcar más o menos a la altura a la que quiero las tiras para cortar, dejando un margen aproximadamente arriba y abajo de 1,5 centímetros, que va a ser lo que utilice para pegar por la parte interior y poder forrar así la agenda. Una vez que ya tengo cortadas mis dos tiras de ecopiel, lo que voy a hacer es coser una sobre la otra. O bien se puede coser así, enfrentando los lados derechos y haciendo una costura al medio, o bien se puede poner una encima de la otra, como estoy poniendo ahí, pasar una costura y ponerle después la tira encima, lo que os resulte más fácil. Yo en mi caso voy a enfrentar los derechos de las telas y voy a pasar por ahí una costura. Una vez que ya tengo la ecopiel cosida, lo que voy es a forrar las tapas, y lo voy a hacer sin echar cola ni pegamento. Coloco la tapa así tal como está, y lo que hago es pegar primero uno de los laterales más largos y a continuación el que está enfrente. Pero voy a tirar un poquito de la ecopiel para que no se formen arrugas, y antes de pegar aconsejo que se redondeen las esquinas de la ecopiel con la tijera para que tenga la misma forma de la esquina redondeada de las tapas, y así no sea más fácil darle la forma a la hora de pegar.
Una vez que ya tengo forrada la agenda, lo que voy a hacer es ponerle un embellecedor con esta tira dorada a lo largo de la unión de las dos ecopieles en el medio de la costura, y lo voy a pegar con bloc con mucho cuidado para que no se manche de pegamento por fuera. Para decorar la agenda lo que voy a hacer ahora es un lazo de charol y voy a utilizar este trozo de 30 por 9 centímetros, y como veis voy a doblar a la mitad la pieza para calcular dónde queda el centro, y ahí voy a echar pegamento y voy a llevar los extremos y los voy a pegar ahí en el centro. Para hacer el lazo de charol lo que hago es doblar a lo largo y a la mitad la pieza. Sujetando fuertemente con los dedos voy a marcar el centro y voy a llevar el extremo hacia atrás, tocando con esa mitad. Se va a formar ese otro pliegue que lo voy a marcar bien con los dedos, y voy a traer otra vez el extremo hacia esa marca que acabo de hacer. Se va a formar una marca detrás, veis que hay como dos montañitas, pues en esa nueva marca que se acaba de hacer voy a volver a llevar el extremo hacia atrás. Una vez que ya tengo el lazo hecho, sujetándolo bien con los dedos, voy a pasar una aguja con un hilo doble para asegurarlo, y voy a hacer primero que pase la aguja por el medio de los dos hilos, tiro fuertemente y le doy varias vueltas alrededor del lazo para que este quede sujeto. Como embellecedor para el lazo voy a coger este trozo de ecopiel dorada que mide 10 por 5 centímetros y voy a formar una tira de la siguiente forma. Aplicando pegamento en el centro, llevaré los extremos del lado más largo hacia el centro, formando así una tira que después va a ir envuelta alrededor del lazo, tapando el hilo que he pasado antes para mantenerlo cerrado. Ahora con un trozo de ecopiel que mide 10 por 5 centímetros voy a volver a hacer otra tira que tendrá dentro un piquete. La voy a pegar en la parte superior del lomo y después de ahí colgará un asa para poder llevar la agenda.
Antes de colocar la tira que lleva el piquete, lo que voy a hacer es pasar una costura tanto arriba como abajo de la parte del lomo. La cremallera que lleva la agenda mide 80 centímetros de largo y lo que voy a hacer ahora es quitarle la presilla que tiene en el extremo para poder cambiarle el cursor. Para darle más capacidad a la agenda, lo que voy a hacer es aumentar el ancho de la cremallera. Esto se consigue pegando a cada lado de la cremallera una tira de ecopiel, en este caso mide 70 por 5 centímetros, y lo que hago primero es pegar en la tira a una distancia de unos 3 o 4 milímetros de los dientes de la cremallera, todo a lo largo, y después la doblo sobre sí misma y pego por el revés. Una vez que ya tengo la tira de ecopiel pegada por los dos lados de la cremallera, voy a pasar una costura todo a lo largo. Como veis, estoy utilizando para este tipo de tejidos un prensatelas de teflón. Si no tenéis prensatelas de teflón, también lo que podéis hacer es pegar una cinta de carrocero todo a lo largo del tejido para que este resbale y se pueda coser sin problema. Antes de colocar la cremallera alrededor de la agenda, lo que voy a hacer es poner este brad con la ayuda de un punzón sobre un corcho en la tira que sujeta el piquete. Bien, ahora para colocar la cremallera, lo que yo hago es lo siguiente. Primero cierro la cremallera completamente y voy a hacer una marca a una distancia de aproximadamente 4 centímetros a cada lado, sin contar el sobrante de la cremallera. Solo voy a contar 4 centímetros de tela, en este caso de la ecopiel. Voy a marcar muy bien a lápiz dónde van esas marcas, porque van a ser la referencia que yo tenga por dónde voy a empezar a pegar. Esos 4 centímetros que sobran son los que van a ir por dentro del lomo. Ahora abro completamente la cremallera y sitúo la marca a lápiz, como veis, en la esquina del cartón de la tapa, y voy a ir pegando una distancia de 5 milímetros todo alrededor de la tapa de cartón, siguiendo la curva, y lo voy a pegar con bloc porque es un pegamento mucho más resistente y rápido que la cola.
Para pegar el otro lado de la cremallera voy a asegurarme de que la distancia que tengo de un extremo y el otro es el mismo. Había dicho que iba a marcar 4 centímetros, entonces voy a asegurarme que el extremo que ya tengo pegado, tengo desde el borde del cartón hasta el borde de la ecopiel esos 4 centímetros. Y en este otro lado de la cremallera vuelvo a marcar los 4 centímetros para empezar a pegar desde el borde del cartón. Para pegar ahora los extremos de la cremallera, lo que hago es tirar de la ecopiel y la cremallera hacia abajo siguiendo la curvatura de la tapa de cartón y echo el pegamento sobre la ecopiel para pegarla sobre el lomo y sobre la tapa. Esto me va a llevar un poco más de tiempo, voy a darle forma con la plegadera para que no queden unas arrugas muy pronunciadas que después se puedan ver.
Una vez que ya he pegado toda la cremallera, compruebo que abre y cierra perfectamente. También compruebo los extremos donde está el lomo para que no quede ninguna arruga fea de la ecopiel y voy a coser las tapas. Para coser vuelvo a levantar las esquinas donde está la cremallera y voy a partir desde el punto de la costura que hice en el lomo, arriba y abajo. Voy a coser primero una tapa y luego la otra tapa. Empiezo desde ahí, continúo y al llegar a la esquina redondeada bajo así la cremallera de esta forma que pueda pasar el prensatelas por encima sin tropezar y voy pasando la costura hasta terminar en el siguiente punto del lomo, es decir, la costura que hice abajo. Para coser la esquina redondeada de la agenda, yo me ayudo de un buril o de un punzón para poder bajar la cremallera y que ésta no se ponga por delante del prensatelas y no me estorbe. Con mucho cuidado de no pinchar la ecopiel, bajo despacito el punzón y o bien despacito con el pedal voy cosiendo o si no con la rueda manual de la máquina voy despacito dándole la forma para que me quede lo más redondeada posible. Para el asa de la agenda voy a necesitar un trozo de ecopiel de 40 por 4 centímetros y tengo que tener en cuenta el ancho de la anilla del mosquetón. En este caso es de 2 centímetros, por lo que el ancho de mi tira de ecopiel es de 4, porque el proceso para hacer la tira es el mismo que el embellecedor del lazo, doblando los extremos hacia el centro y pegando. Una vez que la tira ya está pegada, lo que voy a hacer es pasar una costura todo a lo largo para que no se deforme. Para cerrar el asa, lo que voy a hacer es pasar uno de los extremos de la tira por dentro de la anilla del mosquetón. Ahora lo que hago es doblarlo sobre sí mismo, pues un trozo de 1,5 centímetros más o menos, lo pego sobre sí mismo y el otro extremo de la tira lo pego encima. Una vez que ya esté seco, lo que hago es cerrar todo y asegurarlo con un remache a presión.
Una vez que el pegamento ya está seco, voy a hacer un agujero con la Crop-A-Dyle con el diámetro más pequeño para poder pasar el remache. Para colocar ahora el remache, lo que hago es poner el capuchón por la parte de atrás y lo voy a colocar encima de la base metálica, haciendo coincidir más o menos la circunferencia, que sea del mismo tamaño en la base, y con unos golpes secos y esta herramienta que es la hembra voy a hacer que con la presión de los golpes se quede asegurado el remache. Una vez que ya está todo el exterior montado, voy a empezar con el interior de la agenda y para esto voy a coger 2 cartones de 1,5 milímetros de espesor, que bien puede ser cartón de chipboard o cartón contracolado. Las medidas de estas 2 tapas son de 24,7 por 17,7 y la pieza del lomo, que aunque aquí veis que voy a usar cartón, finalmente lo cambio fuera de cámara por cartulina de 250 o 300 gramos. Esto lo hago porque en el momento que voy a colocar el sistema de anillas me doy cuenta de que los tornillos no llegan a perforar todo el cartón. Por eso yo recomiendo mejor cambiar en el lomo el cartón de 1,5 milímetros por cartulina gruesa de 250 o 300 gramos. Bien, para las tapas lo que tengo que hacer es redondear las esquinas, 2 de ellas con la corner chomper y la medida de media pulgada y las otras 2 con la medida de 1/4 de pulgada, y después voy a forrarlo con tela y lo voy a encuadernar como una portada normal de un álbum o de un libro de firmas. Una vez que tengo ya las tapas interiores forradas, voy a ponerme con la pieza del lomo. Os aconsejo hacerlo con la cartulina de 250 o 300 gramos, que aunque yo lo hago aquí con el chipboard de 1,5 milímetros, al final lo cambio por la cartulina. Voy a utilizar para forrar una antelina elástica y lo que voy a hacer es pegar la pieza de cartón sobre la antelina y los extremos arriba y abajo los voy a doblar sobre sí mismos.
Antes de pegar las tapas al interior de la agenda voy a hacer los bolsillos con cartulina de 250 gramos. En mi caso voy a hacer uno que tenga una medida de 24,5 por 9 centímetros y otro de 24,5 por 11 centímetros para la parte trasera de la agenda. Es importante no olvidarse que antes de forrar hay que redondear las esquinas que van hacia el exterior, tanto de la contraportada como de la portada, y aquí para la parte delantera en la portada voy a utilizar 3 bolsillos también con cartulina de 250 gramos, uno de 24,5 por 10, otro de 12 por 10 con una esquina solo redondeada y otro sin tener ninguna esquina redondeada de 10 por 7 centímetros. Voy a empezar a forrar los bolsillos y aquí hay que tener en cuenta que lo primero que hay que hacer es pegar la pieza de cartulina sobre la tela y llevar el borde superior de nuestro bolsillo hacia el interior como más o menos 1 centímetro. Después la parte inferior se va a cortar a ras y en los laterales se va a tener en cuenta si es el bolsillo superior en dejar un margen de 1 centímetro para después envolver ese bolsillo sobre la tapa que va a ir pegada en la agenda, pero esto lo vamos a ir viendo a medida que se va haciendo. Vale, ahora para formar el bolsillo lo que hago es cortar a ras la tela en el lado inferior de la cartulina. Es decir, este que es el bolsillo que va a ir por debajo tendrá que ir cortado a ras, mientras que el bolsillo que va por encima tengo que dejar una pestaña de tela de 1 centímetro, centímetro y medio, que será lo que utilice para envolver este bolsillo e ir pegado por debajo de la pieza de cartón que va por dentro de la agenda. Aquí me veis que estoy cortando las puntas redondeadas, pero ahora coloco el otro bolsillo por encima, que va a ser el que ponga así, y voy a marcar a lápiz a qué altura está ese bolsillo, porque una vez que vaya a forrarlo con tela, ese trocito que sobra será el que corte a ras en este bolsillo inferior y sin embargo será la pestaña de tela que deje en el bolsillo superior. Antes de pegar el borde del bolsillo lo que voy a hacer es cortarle unas pestañitas que, como veis, será el sobrante de estas dos esquinas en la que se forma un cuadradito, y voy a cortar de un lado y del otro para que después me quede solo esa pestaña a lo largo del bolsillo, que será la que doble y que vaya pegada por encima de la cartulina. Para el bolsillo superior voy a utilizar una ecopiel charol, voy a pegar la cartulina encima y después voy a dejarle un margen todo alrededor para formar las pestañas que necesito y voy a redondear las esquinas con la tijera. Ahora voy a tomar las medidas de lo que necesito para mis papeles decorados. Yo siempre pongo un papel decorado por debajo de los bolsillos para que se vea bonito, y en este caso voy a utilizar la colección de Nórdica de Aladne Vales, y para este bolsillo inferior voy a cortar un papel decorado que mide 10,7 por 24,5. Voy a tener en cuenta que para que no sobresalga por encima del borde del bolsillo lo voy a dejar 3 milímetros menos que el tamaño original de la solapa, y este, que es el que va por encima, el superior, va a medir 8,7 por 24,5.
Una vez que ya tengo los papeles decorados ya pegados y que el pegamento ya está seco, lo que voy a hacer es pasar una costura todo a lo largo del bolsillo. En el caso del bolsillo de charol, además de ayudarme del prensatelas de teflón, voy a pegarle una cinta de carrocero todo a lo largo para que se deslice mucho mejor, teniendo o no un prensatelas adecuado para polipieles, cueros y plásticos. Ya tengo todo lo que es el largo del bolsillo cosido, como veis se ha cosido también el papel, y lo que voy a hacer ahora es poner una cinta dorada en el charol para que no se vea tan soso, y para esto voy a utilizar un retal que me sobró de la misma ecopiel que usé para el ancho de la cremallera, y voy a pegarle una cartulina en el medio y lo voy a forrar como si estuviera forrando las tapas de un álbum. Ya tengo la tira forrada, lo que voy a hacer ahora es pegarlo encima del bolsillo de charol, que se podía primero pues pasarle unas puntadas y después pegar, pero yo lo que voy a hacer es primero pegarlo y después pasarle unas puntadas. Si os fijáis en los extremos de la tira no he pegado la ecopiel, la he dejado suelta porque va a ser parte de la solapa que envuelva todos los bolsillos y quede pegado por debajo de la pieza de cartón, que son esas tapas que hemos preparado para el interior de la funda. Lo que voy a hacer ahora es dividir mi bolsillo en tres partes para conseguir tres bolsillos más pequeños. Ya he cosido la tira dorada al bolsillo de charol y lo que voy a hacer es colocar el bolsillo superior encima del inferior y los voy a coser juntos. Daros cuenta que en el momento de que los vamos a colocar y a coser deben de coincidir las cartulinas a la misma altura, que coincidan en la parte inferior. Ahora que ya tengo los bolsillos cosidos, lo que voy a hacer es marcar con lápiz por donde debo de cortar el exceso de tela que está en el bolsillo interior, es decir, el que no se ve. Lo que nos interesa es que la tela que vaya a envolver todos los bolsillos sea siempre la que esté por encima, el bolsillo superior.
Una vez que ya he quitado el exceso de tela que está por debajo del bolsillo superior, lo que hago es colocar muy bien alineado el cartón, guiándome siempre por la base de cartulina de los bolsillos, y voy a ir pegando con mucho cuidado todas las pestañas de tela que han ido quedando, y los voy a pegar con bloc porque para mí es un pegamento mucho más resistente y rápido que la cola. Para los bolsillos de la portada voy a hacer lo mismo que hice con los de la contraportada, pero teniendo en cuenta que dos de ellos, que son los bolsillos más pequeños, tienen una posición vertical. Aquí podéis ver que ya puse los papeles decorados detrás de los bolsillos, pero en este momento solo se le ponen a los dos pequeños, los que van en posición vertical, que si os fijáis también tienen una puntada en el borde superior. Hice también una tira dorada, juego con la contraportada trasera, y en este momento lo que voy a hacer es calcular a qué distancia van a ir colocados los bolsillos e ir cortando el sobrante de tela. Una vez que eso esté hecho, voy colocando los bolsillos en posición vertical y finalmente lo que hago es poner el papel decorado del bolsillo más grande y voy a pasar una puntada todo a lo largo de este bolsillo. En el momento de coser este bolsillo fue cuando me di cuenta de que había pegado el papel decorado por detrás del bolsillo grande y lo tuve que quitar. Una vez que lo quito, lo que hago es levantar la tela que está pegada porque tengo que ir quitando el sobrante para que no quede muy grueso. Entonces voy a ir pegando los bolsillos pequeños, los que van en posición vertical, y una vez que esté todo colocado y que haya ido cortando el sobrante de tela, lo que hago es poner el papel decorado de nuevo en todo el bolsillo grande y pasar una costura todo a lo largo del borde de ese bolsillo.
Pues una vez que ya he pegado todos los bolsillos a las tapas, he pasado una costura alrededor de cada una de las tapas y ahora voy a colocar el mecanismo de anillas. Voy a utilizar estos tornillos que me resultan más prácticos y cómodos que los remaches a presión y voy a marcar en los agujeros con un lápiz donde tengo que pinchar con el punzón para hacer la entrada donde van a ir esos tornillos. Una vez que el mecanismo lo tenga colocado, voy a empezar a pegar cada tapa en cada contraportada. Lo que voy a hacer ahora que ya tengo el mecanismo de las anillas colocado es pegar la tapa en cada contraportada. Para esto voy a utilizar el Block, que para mi gusto es un pegamento que pega bastante fuerte este tipo de material y además seca bastante rápido, y lo que voy a hacer es bajar la cremallera en las esquinas y voy a aplicar el pegamento en la tapa de cartón con mucho cuidado sin que sobresalga y en bastante cantidad, y después voy a ejercer presión y fuerza durante varios minutos para que quede bien asegurado. Lo que voy a hacer ahora es un estuche que irá dentro de la agenda. Voy a utilizar este retal que mide 32 por 18 centímetros, aunque podría ser un poco más grande, y lo que hago es doblarlo a la mitad para calcular el centro, y una vez que tenga el centro lo que hago es cortar la hendidura donde va a ir la cremallera. Yo utilizo una cremallera con unos dientes de 3 milímetros, por lo que el hueco que voy a cortar tiene un ancho de 1 centímetro. Una vez que yo voy a calcular ese centro y corto a 1 centímetro, voy a dejar arriba y abajo una distancia de 1,5 centímetros, y como vais a ver me va a sobrar un trozo de cremallera arriba y abajo que voy a pegar y que después se va a cortar. Voy a añadir un bolsillo exterior al estuche y para esto corto una cartulina que mide 18 por 8,5 centímetros y voy a forrarlo con terciopelo ruso.
Lo que estoy haciendo ahora es otra tira de copiel dorada para decorar el bolsillo de terciopelo ruso y voy a hacer lo mismo que hice con los bolsillos en las contraportadas. Voy a pegar una tira de cartulina en la copiel, voy a forrarlo y después le voy a pasar unas puntadas. Una vez que ya tengo cosido el bolsillo que va a ir encima del estuche, he puesto el papel decorado para hacerlo más bonito y tapar las costuras, y ahora voy a forrar el estuche por dentro. Voy a utilizar una tela de algodón de un tamaño un medio centímetro más o menos más pequeño que el estuche, y voy a marcar el centro para hacerle la hendidura de la cremallera. Una vez que ya tengo todas las piezas del estuche preparados, lo que voy a hacer es calcular la altura a la que tengo que colocar el bolsillo, porque como va a ser un estuche que va a ir enganchado en el mecanismo de anillas, tengo que dejar un espacio de 2 centímetros desde la base del estuche hasta la línea donde va a ir pegado el bolsillo. Entonces marco 2 centímetros, voy a pegar la línea a lo largo de ese bolsillo y después le voy a pasar una costura.
Ahora que ya tengo cosido el bolsillo al estuche, lo que voy a hacer es cortar el sobrante de tela que queda por debajo de la costura. Por el otro lado calculo más o menos el mismo trozo que necesito quitar y lo corto. Esto me va a servir para que en el momento que haga el estuche, los agujeros que van a pasar por el mecanismo de anillas no se vea por dentro los restos de tela. Ahora voy a cerrar todo el estuche con una puntada todo alrededor y también voy a pasar una puntada justo debajo del bolsillo delantero para marcar la zona donde voy a poner los agujeros y los eyelets para enganchar después el estuche en el mecanismo de anillas. Como podéis ver, el estuche ha quedado completamente cerrado por todos lados con esas costuras y lo que voy a hacer ahora es calcular a qué altura van a ir los agujeros. O bien se puede calcular poniendo el estuche centrado en el mecanismo y con un lápiz se van marcando pues donde irían los agujeros, o si no también se puede coger una hoja de recambio que tengamos para la agenda y también se pueden marcar así los agujeros. Pues ya tengo la agenda lista, he colocado el estuche, también las hojas de recambio de agenda y lo que voy a hacer ahora son los separadores. Para esto voy a utilizar la colección nórdica de Alat Nevales y la medida la voy a tomar por una de las hojas del recambio que mide 14 x 21, por lo que mi papel decorado para hacer los separadores va a ser de 15 x 21. De ahí sacaré la pestaña y después voy a decorar estas hojas con los recortables de la colección a los que le voy a dar un poco de altura con un cartón de 2 milímetros. También voy a ponerle 2 acetatos de la colección Prácticamente Perfecta y acabaré por decorar con unos clips, unas pincitas y algunos detalles.
A falta de algunos detalles como unos clips con lazo, unas pinzas, tarjetas de papel decorado, yo ya doy por terminado este trabajo. Como veis, el estuche tiene bastante capacidad para meter nuestros lápices, bolígrafos. En sí esta agenda tiene bastante amplitud y capacidad para un montón de cosas. La combinación de colores con esta colección de Nórdica ha quedado espectacular. Sinceramente es un trabajo que me gusta mucho el resultado y espero que a vosotras también os haya gustado. Si hacéis vuestra versión, me encantará que me etiquetéis para poder verla y compartirla. Y ya sabéis, si os gusta, deditos arriba, suscribiros al canal y compartir. Muchas gracias, nos vemos pronto.